Créame que hasta le votamos positivo a una reforma, sabiendo que garantiza la prestación del servicio y que lo va a mejorar. Pero mientras tanto, no podemos ser cómplices y alcahuetas de algo que sabemos que va mal, que ya se discutió aquí, y se votó negativo y se hundió. Y hoy venimos a votar, entonces, y votamos positivo algo que viene con la misma reacción. Alirio Barrera dejó en silencio a los congresistas petristas al demostrar, con cifras y realidad en mano, que la reforma a la salud del gobierno Petro no solo es inviable, sino peligrosa para millones de colombianos. Aquí se habla de la Ley 100 como el monstruo de la salud. Y se culpa al presidente Uribe porque le tocó la ponencia, siendo que él no era el autor de esta ley, y que la aprobó el Congreso de la República. La Ley 100 de 1993. Porque muchos dicen que cuando el presidente Uribe fue presidente de la República, sacó esta ley. No. Ley 100 de 1993, aprobada por el Congreso de la República, donde el voto del presidente Uribe era uno solo. Era uno, ante cerca de 300 congresistas. Yo creo que es bueno que la gente, de pronto, de nuestra época y atrás, que todavía somos muchos, recordemos el sistema de salud que existía en Colombia. Un seguro social que era el amo y señor de la salud, que manejaba el recurso a su antojo y que atendía al que se le daba la gana, donde la cobertura en salud antes de la Ley 100 era del 37% y hoy del 98%. En ese entonces hay que recordar, porque es que esto hay que refrescar la memoria, porque fácil es decir, hacer TikTok, sacar Twitters y hacer publicaciones satanizando algo, cuando no caemos de pronto en el acierto de debatir con argumentos. Recordemos que en ese entonces prácticamente los empleados, y casi que los empleados públicos, eran los que gozaban de este beneficio de salud, el 37%. Hoy hay un sistema casi universal, señor presidente y honorables senadores, con cerca del 98%, siendo Colombia uno de los países con mayor cobertura en el sistema de salud en el mundo. Y es por eso, honorables senadores, que Colombia para el 2023 se encontraba entre los 10 mejores sistemas de salud del mundo. Creo que era el puesto número 6. Donde se decía que en los últimos 30 años había mejorado sustancialmente y que iba en crecimiento, y la meta era lograr cobertura universal. Ya casi la teníamos, 98%. Si esto se presentaba así, de que Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo, ¿cuál es el afán de acabar lo que se viene construyendo durante tanto tiempo? ¿Y por qué no más bien hacer algunos ajustes a este sistema que sí se hace falta? Que sabemos que son necesarios, que hay deficiencias, claro que sí las hay. Pero siempre se hizo la invitación a que se escucharan a todos los sectores políticos y sociales, empresariales, para que entre todos se construyera una reforma que verdaderamente beneficiara al pueblo colombiano. Pero si nos centramos en una voluntad absoluta de un gobierno que quiere simplemente que se apruebe todo lo que presenta, y que si es no, entonces atacamos a los congresistas, como pasó con la reforma laboral, donde tuvimos que sufrir y hoy amenazados, y nuestras fotografías en vallas de 12 metros en muchas partes del país, y en afiches. ¿Quién imprimía esos afiches? ¿Quién pagó esas vallas? Para que nuestros rostros estuvieran exponiéndolos públicamente como verdugo de los trabajadores. En eso no podemos caer. La división de poderes nos dice que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen autonomía para tomar decisiones. Entonces no entiendo por qué, si una comisión toma una decisión, o una plenaria, o un congreso entero, tiene un gobierno que echarnos, o tratar de echarnos a la gente encima. Yo he sido muy respetuoso con mis compañeros, sean del pacto histórico, sean de
coalición, sean de oposición. Pero eso es algo que siempre de pronto hemos criticado. Hoy, como lo digo, no solamente los trabajadores del Estado tienen derecho al servicio de salud, sino todos. Hay algo que se llama SISBEN. Y en muchos hospitales hoy solamente presentan el SISBEN. Antes les tocaba el Seguro Social. Y ese SISBEN hoy les da acceso a muchos servicios, a beneficios, a subsidios. Pero que tristemente hoy, cambiando esa manera de calificar el SISBEN, está sacando a muchas personas también de recibir este servicio. O sea, ¿a dónde vamos? Si queremos verdaderamente, porque aún el sistema de salud, cuando el SISBEN se sale del tercer nivel, que es el B de algo, ya el servicio de salud le toca pagar un copago mucho más grande al usuario. ¿Por qué no empezamos por ahí? Para que todos tengan servicio de salud. Cambiemos ese modo de calificar. Permitamos que entren ese 1.7 o 2% que hace falta y tendremos una cobertura universal. Si verdad queremos hacer algo por la salud en Colombia. Aproximadamente en Colombia hay 1.800 IPS entre públicas y privadas, donde usted va casi a la gran mayoría y le comentan: oiga, nos deben, no nos pagan, ayúdenos para que nos paguen. Hoy mi pelea o mi debate no es en contra ni del ministro, ni del director del ADRES, ni de la superintendencia, porque en medio de todo, como personas, tengo que exaltar de que han sido respetuosos y el respeto se ha mostrado de aquí para allá y de allá para acá. Que son diferencias y que no estoy de acuerdo con lo que el gobierno presenta, y tal vez de pronto es lo obvio de los funcionarios del Estado, del gobierno, que tienen que defender obviamente las políticas del presidente. Pero cuando uno va a fondo de esta situación y encuentra de que esto no es conveniente por ningún lado. Hoy, instituciones certificadas solo hay 61 en Colombia de salud. ¿Por qué no nos preocupamos por certificar más instituciones de salud? Y para eso no se necesita reforma. Que ampliemos la cobertura de mediana y alta complejidad en los territorios como el nuestro, Casanare. Que haya alta complejidad en todos los departamentos. Para esto no se necesita reforma. Se necesita voluntad y dejar el presupuesto necesario. Que se quieren construir centros de atención básica. Hombre, se pueden construir. Que se quieren construir nuevos hospitales. Claro que sí, bienvenidos. Ambulancias, claro que sí, bienvenidas. Que se quiere mejorar el servicio, bienvenido. Que se quiere mejorar la condición laboral de los empleados de la salud, bienvenida esa idea y la apoyamos y todos estamos de acuerdo con eso. Que se le den condiciones dignas y mejores condiciones laborales a los funcionarios de la salud. Bienvenidas esas ideas, pero no necesitan reforma para eso. Nadie dice qué va a pasar con la deuda que tienen hoy las EPS con las IPS. Hospitales como el Hospital del Oro en Casanare, con una deuda grandísima, no solamente por parte de la EPS, sino también del ADRES, donde la gente se cansa de presentar sus cuentas de cobro, pero lo único que hacen es encontrar glosas en cada vez que las pasan y las devuelven, y entonces decimos que no hay cuentas pendientes. Pues nunca van a ver, porque siempre las van a estar devolviendo y haciendo rectificar, y las reciben y las devuelven. Pero ¿qué pasa con estas entidades que hoy prestan un servicio de salud no solamente a un departamento, sino a una región? Se están quebrando. No tienen cómo funcionar. Las deudas con todas aquellas empresas que hacen los suministros, que prestan servicios, no hay cómo cubrirlas, porque a una IPS hoy la obligan a prestar un servicio. Y si llega alguien, así tenga o no tenga seguro, tienen que atenderlo en la puerta del hospital, o se va preso el médico, se va preso el gerente de esta entidad.
y tiene que prestar un servicio obligatorio. ¿Por qué la ley aquí, por qué no dice que el Estado debe garantizar el pago a estas entidades que hacen esta prestación de servicio que obliga a hacerle el Estado? ¿Quién debe ser el responsable? El Estado, porque es el que obliga. Y va a un proceso y va para la cárcel si no lo hace. No hay por ningún lado en esta reforma que nos explique cómo le van a pagar a esa gente. Yo aquí, de muy buena manera, hablé con el director de Ladres, con el señor ministro, y dije, oiga, ayúdenos para que le paguen a esa gente. Porque es que ellos los obligaron a prestar un servicio, pero la ley es tan injusta que nadie los obliga a pagar. A cualquier trabajador en Colombia le obligan a pagar su trabajo, pero a los prestadores de servicios de salud que salvan vidas todos los días, no hay una ley que les permita cobrar su servicio. Mas si la ley dice que así no le paguen, tienen que seguir prestando el servicio, tienen que seguir despachando medicamentos, tienen que seguir dando citas, así no les paguen. Entonces me parece que eso es justo, y esto que estoy diciendo lo saben y lo pelean todos los honorables senadores que se encuentran aquí. Creo que están de acuerdo con eso. Me gusta eso, senador Omar, muy coherente. El problema hoy no son las EPS viene cierto, y estamos de acuerdo también, como partido y como oposición, de que EPS que no funciona se cierra. Claro que sí, y todos los gobiernos han venido cerrando EPS, y se debe hacer, pero aquellas que prestan un servicio, que lo están prestando bien, hombre, permítale que lo sigan haciendo. Este gobierno llegó, hizo intervención de 11 empresas intervenidas. Y me atrevería, sin exagerar, y me gusta, o sea, lo que estamos diciendo acá, ojalá lo hiciéramos frente al país. ¿Qué pasó con esas EPS que intervino el gobierno? ¿Mejoraron? ¿Era el mal manejo que le estaban dando las personas que gerenciaban las EPS? ¿Qué pasó? Resulta que estas EPS todas agrandaron su hueco fiscal, empeoraron la prestación del servicio y casi que se duplicaron las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, sí es el indicado el gobierno, el Estado, para manejar la salud como el supremo dueño de la salud en un país. Sí tiene la capacidad el Estado de hacer esto. Ahora queremos que el presidente, alcaldes y gobernadores sean los que para después, para una cita de alta complejidad, haya que llamar al alcalde, y si no, el que no es amigo del alcalde lo va a morir. No. Hay un sistema, vuelvo y digo, que si bien es cierto, necesita ajustes, no es lo que están proponiendo. El ADRES, que bien se podría llamar en esta reforma el Seguro Social, no está en la capacidad hoy de manejar ni siquiera el 10% de la salud, y ahora pretende manejar el 100%, por Dios. Yo diría que el ADRES, mirando que se pasó una reforma a la salud, donde la reforma prácticamente pretende que sea el amo y señor de la salud, pues al menos se hubiera puesto al día con las IPS y páguele y dígale, mire, es que el ADRES funciona mejor y les pagó y los tiene trabajando y pagó las deudas atrasadas, y antes, mejor dicho, no les paga adelantado porque queda mal en la ley. 1.9 billones de pesos debe el ADRES a las IPS. Y entonces con esto pretendemos nosotros que el ADRES se vuelva el amo y señor de esto. Yo les pregunto, ¿por qué aquí no viene bien explicadito cómo se va a hacer para continuar con los servicios de mediana y alta complejidad? Cuando uno está en un aeropuerto o se encuentra la gente acá, pacientes de alta complejidad lloran, diciéndole, por favor, no permitan que eso pase.
porque quedamos en el limbo, no sabemos quién nos va a responder, cómo vamos a hacer. Los de enfermedades huérfanas, ¿qué vamos a hacer con esto? Hoy hay al menos quien a través de una tutela responda. Al menos hay ese beneficio. Pero ¿qué va a pasar después? Si llega a ser aprobada esta reforma. ¿Dónde quedan estos usuarios de mediana y alta complejidad? Aquí hablamos de centros de atención básica y bienvenidos sean, claro que sí, se necesitan. Bueno, y la mediana y alta complejidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Y vuelvo y digo, y que quede claro para el país, porque es que tratan de decir a veces en las regiones que no pueden construir un hospital porque no les han aprobado la reforma. No, los hospitales se pueden construir, los centros de atención, comprar equipos biomédicos, comprar ambulancias, hacer mantenimientos, mejorar la prestación del servicio, mejorar las condiciones laborales de los empleados de la salud, todo eso se puede hacer. Meterle más plata al presupuesto. Hoy tenemos una reducción de la natalidad en Colombia. Uno, porque se pierde la esperanza en las familias, y otros, no por el sistema, sino por cómo se está manejando el sistema hoy en día. Y entonces salimos a escuchar que el gobierno dice que se redujeron las muertes en los niños. Pues claro, porque están naciendo menos niños en Colombia, pues obviamente, tiene que suceder. Claro que sí. Y damos estos datos erróneos y sacamos logros de que baja la mortalidad prenatal, cuando pues hombre, es que bajó la natalidad también, bajaron los nacimientos de una forma considerable. Pues eso es obvio. Como cuando dijeron que habían sacado 200.000 personas de la pobreza, algo así, escuché una noticia, que habían sacado una cantidad de gente de la pobreza, y lo que hicieron fue sacarlos del Sisbén. Entonces les quitaron el Sisbén, y ya no son pobres porque no aparecen en el Sisbén, ya les toca pagar su salud, pagar todas sus vainas, les quitaron los subsidios. Una forma fácil de acabar con la pobreza es sacarlos del Sisbén. Una forma fácil de acabar la ilegalidad es quitarle la I, y queda legal. Entonces, o sea, ojo con esto, y no quieran hacer ver a la oposición como los verdugos, sino que debatamos con argumentos. Y así sucesivamente. Y esas son las históricas, no tiene de pronto que ver con esto, pero así como quitarle la I y volver legal las cosas, a quitarle disciplina a la gente y a acabar los pobres. También salió de que el turismo ahora produce más que el petróleo, más divisas que el petróleo en Colombia. Pues claro, porque no dejan perforar, no dejan buscar petróleo, y al no producir petróleo, pues obviamente cualquier otro renglón de la economía va a tomar fuerza más que esto. Lo saco a colación porque son ejemplos de lo que está sucediendo. No entendemos cómo, y de hecho eso queremos que lo expliquen, porque a hoy tenemos una reforma que no tiene un aval fiscal concreto, que no se sabe de dónde van a sacar los recursos. De hecho, nos presentan una reforma que vale cerca de 109 billones de pesos. 109. Pero en el presupuesto que pasan para aprobación de este año está, creo que en 78 billones, 75 menos todavía, 76 billones. ¿Dónde están los otros 30 billones? ¿De dónde van a salir? ¿Más impuestos para la gente? ¿Otra reforma tributaria para fortalecer la reforma o para legalizar la reforma a la salud? O sea, nos va a pasar lo mismo. No dejamos que Ecopetrol, que producía cerca de 34 billones de pesos al año, la están quebrando y ya no produce sino pérdidas, y ahora una reforma de 26 billones porque hace falta plata, cuando ha crecido considerablemente el presupuesto de más de 550 billones de pesos, casi 200 billones más que el gobierno anterior, pero la plata no alcanza. Yo creo que hay que dejar un poco de burocracia, de malgastar el dinero,
y de verdad centrarnos en estas cosas que verdaderamente benefician al pueblo colombiano. Si queremos beneficiar al pueblo colombiano, no tratemos de acabar lo que se ha construido durante tanto tiempo. Escuché que hay un proyecto, una ponencia de reforma, una alternativa, pero que tampoco creo que le guste al gobierno. Hombre, tengamos un poquito de humildad, reunámonos con los sectores, miremos qué es lo mejor para el país, para los usuarios. Aquí lo que hay que defender es el usuario. No podemos llegar a destruir lo que se ha construido durante más de 30 años. Para este año han crecido en un 16% las tutelas contra el sistema. Una siniestralidad para el 2024 del 109%. Y entonces tenemos unas EPS quebradas porque hoy la UPC no da la capacidad para la atención que se requiere. Todos los estudios manifestaban que en la mínima se tenía que hacer un aumento del valor de la UPC cerca del 16%, pero apenas llegó al 5%. Entonces, si tenemos una UPC desfinanciada y en algunos sectores hasta mal caracterizada, porque quieren ver que el valor de la UPC es el mismo que se tiene en Bogotá o en la capital de un departamento, que el que le toca sacar un enfermo, por ejemplo, de un resguardo, sacándolo 2 días en canoa, sacándolo por trocha, sacándolo por todas estas cosas, y esta variación no se contempla. Pero aún así, la misma corte manifestó que se debía nivelar el valor de la UPC al valor real que se requiere, y se dice que el estudio dice que tiene que llegar al 16%. Entonces, si tenemos un 10% de financiado el valor de la UPC, pues es obvio que van a haber estas diferencias, que va a haber esta falta de pago, porque el valor que hay hoy no cubre lo que verdaderamente se requiere para la prestación del servicio. Entonces, empecemos por el derecho. Organicemos el valor de la UPC. Reorganicemos el tema de las EPS. No estamos defendiendo a ninguna EPS. La EPS que preste mal servicio, que tenga indicios de corrupción, de alguna cosa, ciérrenla. Pero no pueden caer todas por algunas. Y lo que le digo, más triste es ver que aquello que se decía ser una solución por parte del gobierno interviniendo estas EPS, lo que hizo fue acabarlas de quebrar y entregarlas peor. Y esto lo dice la misma Contraloría. Las han hecho devolver. Entonces, ¿a qué le estaban apuntando en ese momento que se intervinieron estas EPS? ¿A mejorarlas? ¿A mejorar el servicio? Yo pregunto a los usuarios, de las EPS intervenidas, ¿les mejoraron el servicio? No. Empeoró la entrega de medicamentos, empeoró. Y tuvimos acá una ministra que dijo, prácticamente casi que públicamente, que había que apretar el sistema para que le aprobaran la reforma. Y lo dijeron público, y fue noticia. Es como decir, vamos a dejar que se muera un poco de gente para que aprueben la reforma. Ese no es el modo. Un sistema de salud que toma como ejemplo, como bandera, el sistema de salud de los maestros. Y entonces iban a agarrar el sistema de salud de los maestros como plan piloto del sistema de salud en Colombia. Iban a darle un ejemplo al país y al mundo de cómo era el sistema que querían. Y vaya, miren qué hicieron con el sistema de salud de los maestros. A pesar de que muchos de ellos apoyan el gobierno y marchan reclamando su sistema de salud. Porque lo que hicieron fue acabar con una cantidad de cosas que se habían logrado. Y hoy los maestros denuncian que les acabaron con su sistema de salud. Y ese era el plan piloto del gobierno. Y eso, que la población de los maestros son solamente alrededor de 800.000 maestros en Colombia. Y hoy tenemos alrededor de 52 millones de colombianos.
donde el 86% de estos colombianos son estratos 1, 2 y 3, que muchos están en la informalidad, otros no tienen trabajo, que eso llega casi a 16 millones de personas. Una población que se está envejeciendo, una población joven, alrededor de entre 12.600.000 jóvenes en Colombia, que muchos de ellos tampoco tienen de pronto la opción de acceder a un sistema de salud como empleado. Muchos de ellos, tanto jóvenes como ancianos como niños, dependen de un régimen subsidiado y no de un régimen contributivo. Y los queremos llevar, si hoy no han sido capaces con 800.000, ¿cómo pretende ser capaz con 52 millones de colombianos? Si hoy el ADRES no ha sido capaz con el 5%, 10%, ¿cómo va a ser capaz con el 10%? Entonces, a eso era que queríamos llegar nosotros, y como lo digo, respetando la forma de pensar de mis honorables compañeros, pero es de ponernos en estos punticos. Mire, veamos de por Dios estos pacientes de mediana y alta complejidad, las enfermedades huérfanas, hoy están en el limbo. Esa gente llora mirando que si se llega a aprobar esta reforma, van a quedar a la deriva, sin quien les responda en tutelar al presidente. Es por esto y muchos otros temas, señor presidente, que hemos presentado una ponencia negativa para que se archive esta reforma que creemos que no le hace bien al país. Que hay 26 billones en deuda con las IPS y por total son más de 32 billones que hoy no se sabe cómo van a pagar. O sea, se hizo la reforma y las IPS quedaron a la deriva, que ¿quién les va a pagar? Si hoy con este sistema que hay no les obligan a pagarle. Imagínense con eso que quede eso. Simplemente, como dicen aquí, pierden todos. No. Porque luego van a decir que es el mal manejo de las IPS. Hombre, pero si a una IPS presta el servicio y no le paga, si usted tiene una tienda y fía su mercado y no se lo pagan y le fía al otro y lo obligaron a entregar el mercado fiado y no le pagaron, pues quebró la tienda, por Dios. Pero con la salud los obligan a fiar el mercado a las IPS públicas y privadas. Pero no hay quien, senador Fabián, usted que es un hombre muy coherente en este tema, y hemos tenido debates muy respetuosos. Yo creo que es algo que debíamos analizar, como lo dice el senador Omar. ¿Quién obliga hoy a que le pague a esa gente? Se aprueba esta reforma y ¿qué pasa con estas IPS? Los hospitales de mi región, que los conozco al dedillo, estarían quebrados todos. Las clínicas también. Porque, vuelvo y repito, la ley obliga a prestar un servicio, pero la ley no obliga a pagar. Es la injusticia más grande. Si el Estado y la ley obligan a prestar un servicio, que el Estado y la ley obligue a pagar ese servicio, porque eso garantiza la continuidad de la prestación del servicio. Así de sencillo. Y el día que ustedes me digan cómo van a pagar esa deudita de 32 billones y que no sea una reforma tributaria, ¿cómo le van a responder esas IPS? ¿Qué va a pasar con los servicios de mediana y alta complejidad? ¿Qué va a garantizar que el ADRES le cumpla al país en el sistema de salud? Pero con hechos ciertos. Créame que hasta le votamos positivo a una reforma, sabiendo que garantiza la prestación del servicio y que lo va a mejorar. Pero mientras tanto, no podemos ser cómplices y alcahuetas de algo que sabemos que va mal, que ya se discutió aquí y se votó negativo y se hundió. Y hoy venimos a votar, entonces, y votamos positivo algo que viene con la misma reacción. Entonces, señor presidente, con todo respeto, hemos invitado a algunas personas, no sé si será, yo creo que es mejor de una vez, que conocen del tema, señor secretario. Usted tiene, yo ya se les hizo llegar un medio cuestionario, para que nos contesten algunas preguntas que son personas que conocen del tema, que conocen el sistema. Y pedirle, señor presidente, si es la voluntad de los honorables senadores y senadoras de esta honorable comisión,
que nos permita declarar sesión informal para escuchar a algunos actores del sistema de salud y continuaremos con el debate, nuevamente agradeciéndole a mis compañeros el respeto que ha habido dentro de la comisión y como lo dije en unos días anteriores, es bueno el debate. ¿Qué tal nos convenzan y nosotros seamos los que estamos en el error? Y sí estén los 32 billones para pagarle a la gente, y sí estén los más de 30 billones que hacen falta en el presupuesto sin una reforma tributaria, porque faltan 30 billones para según lo que vale para la reforma a la salud. Y sí esté la mediana y alta complejidad garantizada, pero con argumentos. Y la financiación de esta reforma. Hombre, ¿quién quita que, verdad? ¿Ah? No. Por ningún lado, nunca se ha dicho, honorable Fabián, pasan un presupuesto de 75 billones de pesos para el sistema de salud y la reforma vale 109 billones. ¿Quién garantiza el pago? ¿Quién paga las deudas que tienen hoy las EPS con las IPS? ¿Y dónde está la nivelación de la UPC que se pidió del 16% y hoy está en el 5% y ni siquiera con una orden de la Corte se ha hecho? Entonces, muchísimas gracias, señor presidente. La intervención de Alirio Barrera terminó convirtiéndose en una radiografía completa del desorden, la improvisación y el riesgo que representa la reforma de Petro. Barrera desmontó, punto por punto, el discurso oficialista, recordó que Colombia pasó de un sistema que cubría apenas el 37% de la población a uno que hoy llega al 98%, reconocido incluso entre los mejores del mundo en cobertura. Señaló que destruir un modelo que ha salvado vidas por décadas, sin garantizar cómo se pagarán las deudas actuales ni cómo se manejarán los casos de mediana y alta complejidad, no es una reforma, es un salto al vacío. El senador expuso además la verdad que el petrismo intenta ocultar. El Estado no ha sido capaz ni de manejar el 10% del sistema a través de ladres, pero pretende quedarse con el control absoluto del 100% de la salud de los colombianos. Y mientras tanto, las IPS están quebradas, las EPS intervenidas están peor, los pagos no llegan y los pacientes, especialmente los de enfermedades graves, viven con miedo a quedar en el limbo. También advirtió que la reforma que presenta el gobierno no tiene financiación real. El proyecto cuesta más de 100 billones, pero el presupuesto apenas contempla cerca de 76 billones. No hay recursos, no hay claridad y no hay garantías. Lo único seguro es que una aprobación irresponsable llevaría al país a una crisis sanitaria sin precedentes. Barrera remató dejando claro que la oposición no está defendiendo EPS, ni intereses políticos, sino a los usuarios, a los millones de colombianos que dependen de tratamientos, medicamentos, tutelas y atención oportuna. Si el gobierno quiere cambios, debe mostrar con cifras, mecanismos y resultados cómo va a cumplir lo que promete. Hasta que eso no ocurra, la reforma no solo debe frenarse, debe archivarse. Con esta intervención, Alirio Barrera evidenció lo que el petrismo no quiere admitir, que no se trata de destruir lo que funciona, sino de corregir lo que falla. Y que la salud de un país no puede ser sometida a improvisaciones ideológicas, sino a decisiones responsables que garanticen la vida y el bienestar de todos los colombianos.